semana pasada comenzamos el tema de la falsedad en medio de honestidad y amor. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Y dijimos que Dios, hermanos, Dios demanda que su iglesia viva de forma santa como Él es santo, ¿no es cierto? Quiere que vivamos en santidad dentro de la iglesia. Él es santo, así nos lo manda a nosotros. Y entendíamos que el pecado para el Señor es muy serio, lo vemos en este pasaje, ¿no es cierto? El pecado para Dios es sumamente serio, no es algo que Él toma tan a la ligera, hermanos. Es un principio importante, el pecado es serio en su iglesia. Y aquí un paréntesis, en su iglesia, ¿quiénes son? Tú mismo, ¿no es cierto? Dios mora en ti, Dios mora en su espíritu, está en ti. Ese pecado, hermanos, lo toma muy en serio el Señor y no lo puede pasar por alto porque su santidad de Él, su triple santidad y más que esa triple santidad, la suficiente santidad de Dios no lo permite, hermanos, no lo permite, amigos. Dijimos que el punto es que la iglesia no debería de pecar y de estar ofendiendo a Dios, esa es la idea. La iglesia no debería ni debe haber pecado o estar ofendiendo a Dios. Por el contrario, ¿qué debe existir aquí en la iglesia? Unidad, amor, sinceridad y verdad, ¿no es cierto? Y muchos más atributos que pueden ser desplegados del Señor, pero debe haber unidad y amor, sinceridad, verdad, y no esa hipocresía y esa falsedad que muchas veces dentro de las iglesias se da. Y también entendimos, hermanos, que no es el carácter de Pedro lo que estábamos estudiando aquí, no es tampoco lo que merecía Ananías y Zafira como castigo, lo que estamos estudiando aquí. Lo que interesa estudiar aquí y el énfasis que Lucas estaba dando o está dando en esta epístola, en esta carta, perdón, la carta de Hechos, es que quiere enfatizar, hermanos, quiere principalmente ver que la realidad de la presencia viva del Espíritu Santo morando en la iglesia está. Hay una realidad, entendamos una cosa, la presencia del Espíritu Santo está morando en la iglesia. Y si está morando en la iglesia, tiene implicaciones muy importantes, hermanos. Sus implicaciones prácticas de que el Espíritu de Dios mora aquí en la iglesia son muy importantes. Si Él mora aquí, entonces no está por nada morando. Él tiene un propósito de que haya una morada en su iglesia. Entonces, esta es la realidad, la presencia de su Espíritu en la iglesia y las implicaciones prácticas de su Espíritu aquí morando con nosotros. Vimos ya 2 de 5 aspectos que podemos aprender y cuidar para vivir de manera santa delante de Dios en su iglesia y no de forma hipócrita. ¿Y cuáles son? Vimos la primera, ¿cuál era? ¿Recuerdan ustedes? Fingir ser espirituales en la iglesia. Muy lamentable esto, hermanos, fingir ser espirituales. Y la segunda que vimos fue la influencia de Satanás en la iglesia. Nos quedamos en esta parte. A manera de recordatorio, y me gusta, hermanos, quiero que ustedes lleguen a este contexto bien. A manera de recordatorio dijimos que el tema de Ananías y Zafira se nos presentan 2 ejemplos clásicos de hipocresía. 2 personas clásicas, hipócritas, en medio de ¿dónde estaban, hermanos? En medio de creyentes, en medio de la iglesia, en medio de creyentes fieles, verdaderos, que aparentemente decían ser muy espirituales, ¿de acuerdo? Solo que su propósito de aparentar esa espiritualidad era con el propósito de impresionar a otros, de darse a conocer como gente espiritual. Y vimos que el capítulo comienza con un triste pero. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Recuerdan esto? El capítulo 5, versículo 1 comienza con un triste pero, y este pero hace referencia a ¿qué, hermanos? Al pasaje, al contexto inmediato anterior. Esa hace referencia al capítulo 4, versículos 32 a 37. ¿Por qué? Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno que decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad,
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y la puso a los pies de los apóstoles. La iglesia está en una especie de gozo, ¿no es cierto? La iglesia está en un momento grande, la iglesia está gozada, es un pasaje, como decía, lleno de luz. Estos creyentes comprendían que todo lo que tenían y poseían era de Dios, provenía de Dios en sus manos, y por eso consideraban que ellos, cuando había algún necesitado, podían apoyar, podían suplir en estas necesidades. Era como una obligación para ellos hacer esto. Entonces, esto lo llevan a cabo entregando, ¿cómo, hermanos? El dinero a los pies de los apóstoles, ¿no es cierto? Entregan el dinero a los pies de los apóstoles, capítulo 4, versículo 35, versículo 37, ahí lo vemos. Y se vivía una unidad especial, se vivía una unidad correcta. Lo que ellos tenían en su corazón, hermanos, era una unidad en su alma, dentro de la iglesia, se ayudaban unos a otros. A pesar de esto, hermanos, a pesar de tener esta gran unidad, este gran amor, esta gran sinceridad, había ¿un qué? Llévenme el texto, por favor. Había un pero. Dos hipócritas mentirosos dentro de la multitud leal y sincera estaban ahí. Bajo este pero, ahora viene un juicio de Dios, ¿se dan cuenta? Bajo este pero, ahora viene un juicio de Dios. Más atrás está el contexto donde dice que está la iglesia llena de gozo, pero ahora viene un juicio bajo este pero, con el propósito de que Dios no solo sea amado, no solo la gente se esté gozando en Él, sino con el propósito también de que todos sus hijos tengan temor de Él. ¿Se dan cuenta? Entonces vimos que el primer punto que estudiamos es que debemos aprender para no vivir en hipocresía. Vimos que el primer punto fue fingir ser espirituales en la iglesia. Fingir ser espirituales en la iglesia. Versículo 1, rápidamente lo leo, dice: por cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, ¿no es cierto?, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los discípulos. Ananías y Safira, ¿qué es lo que buscaban, hermanos? Alabanza, buscaban estima de parte de los hombres, de parte de la comunidad, pero no estaban buscando, hermanos, al Señor. Ananías y Safira querían tener una reputación de ser espirituales, lo que realmente nunca lo fueron, ¿no es cierto? Deseaban que se distinguieran por su generosidad. Yo creo que vieron a Bernabé y decían: yo quiero ser igual que Bernabé, que todos me halaguen como halagan a Bernabé, que ha entregado esto a los pies, ¿no es cierto? Quisieron ser como él y tal vez como otros más que estaban haciendo lo mismo. Sin embargo, hermanos, observen claramente, Ananías y Safira elaboran un plan para quedarse con parte del producto de la venta. ¿Cuál fue la razón? ¿Recuerdan? Amaban más el dinero que a Dios. Amaban más los recursos que a Dios. Venden su propiedad, reciben todo el producto de la venta, se guardan una porción. Esto es terrible, hermanos. Se guardan una porción, la dan al resto de los apóstoles para que la den a todos aquellos necesitados. Entonces, ¿cómo daban estos hombres? Daban con hipocresía. Estaban sirviendo más a su orgullo, hermanos, más a su egoísmo que dar al Señor. Eran personas hipócritas dentro de la iglesia. Ananías se quedó con parte del precio. ¿Y quién lo sabía? Safira, su mujer. Y por lo tanto, cuando ella se pone de acuerdo con él, esta está igualmente culpable que su esposo. Los dos son cómplices. Pensaron que podían ser más listos que quién, hermanos, que los mismos apóstoles, que mismo Dios, ¿no es cierto? Pensaron que iban a guardarse una parte. Cuando venga un día difícil, lo vamos a trabajar, lo vamos a tener, ahí tenemos guardado, como si no fuera suficiente lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermanos. Llevaron el precio incompleto de esa venta, estaban fingiendo ser espirituales. Y aclaramos algo que es muy importante entender, hermanos. Su pecado no fue robar el dinero, ¿no es cierto? Recuerden esto, es muy importante. No los están juzgando, no los están disciplinando y realmente no era una disciplina, era un juicio de Dios. No los están juzgando por esto, por robar el dinero. Su pecado más fuerte, su pecado devastador fue la hipocresía espiritual dentro de la congregación, la hipocresía al Señor.
porque trataban de aparentar ser más espirituales, insisto, de lo que ellos eran. Y también vimos que no solo se trataba el aspecto del dinero, hicimos una aplicación en que otras áreas, no solo el dinero es lo que otorgaban ellos, y en las iglesias hoy en día, hermanos, no te vuelves hipócrita por no dar tu dinero. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras actitudes? El hablar, nuestra conducta, el servicio, la moral. No lo voy a explicar porque di una explicación breve la semana pasada, pero en todas estas áreas, el hablar, la conducta, el servicio, la moral, lo sexual, de compromiso y fidelidad a la iglesia, esto es los puestos en donde están cada uno, la lectura y la oración también, dar cargos en la iglesia que son mal usados para sentirse por encima de otras personas. Y dijimos que era mejor no prometer que prometer, ¿no es cierto? Pues no. Dios, hermanos, no tiene una iglesia sorda, no tiene un Dios sordo, no tiene un Dios mudo, no tiene un Dios omnipresente. Dios escucha cuando tú te comprometes en cualquier área de servicio financiera, material y personal. Dios tiene oídos y escucha. Y tú dices, sí. Sin embargo, hermanos, Eclesiastés dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:5. Dios entonces, hermanos, es un Dios todopoderoso. Dios todo lo ve, todo lo sabe, en cualquier lugar Él está presente. Pero ¿qué pasa? Pedro entonces, hermanos, se da cuenta de algo importante, que está Satanás actuando en el corazón ¿de quién? De Ananías y Zafira, lo que nos llevó al segundo punto. ¿Recuerdan? La influencia de Satanás en la iglesia. ¿Hay influencia de Satanás? Por supuesto, hermanos, por supuesto que sí. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? Muy importante esta palabra, la expliqué la semana pasada. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Le dice a Ananías. No había nada que los obligara a darles ese dinero. ¿Recuerdan ustedes? El contexto nos dice que no había nada. Ellos tenían su propiedad, era de ellos, podían venderla o no venderla, podían no haber tenido el compromiso, era de ellos, nadie les obligaba. Sin embargo, hermanos, Ananías había concebido ¿en dónde? En su corazón la maldad. ¿Influenciado por quién? Por Satanás, ¿no es cierto? Había concebido su mentira, no para engañar a los hombres. ¿A quién pretendía engañar, hermanos? A Dios, a Dios. A un Dios que es santo, a un Dios que todo lo ve, a un Dios que todo está presente, hermanos. Vimos que lo que pasó a Ananías y Zafira fue que tuvo una influencia satánica, hermanos. Ese es el asunto. Satanás había llenado, ¿qué? Su corazón. No solo le sugirió el pecado, sino que también le sugirió, dentro de la idea, extraer eso y que lo hiciera ¿cuán rápido? Pronto. Concibe este asunto y pone por obra esta venta y la supuesta entrega completa del precio de la venta de este bien. Entonces, Satanás se halla detrás de lo que hicieron, ¿quién? Ananías y Zafira. Satanás había llenado su corazón, Satanás había llenado su interior, y aclarábamos muy puntualmente que esto no quiere decir que debes echar la culpa a Satanás, como muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Decíamos, pues Satanás lo hizo, Satanás es el culpable, Satanás es el que... Sí, tiene influencia, hermanos. Pero ellos, al igual que nosotros, podían haber resistido ¿a quién? A Satanás, porque Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, Satanás, hermanos, puede ser resistido en el poder del Espíritu del creyente, puede ser resistido para que no estés participando en males dentro de la iglesia. Y Satanás forma parte entonces, pero nosotros somos responsables. Aun cuando esa influencia está en nosotros, nosotros somos responsables de nuestros actos. Que quede claro bien esto, hermanos. No está pensando que todo lo hace Él. Ahora vamos a continuar con los 3 siguientes aspectos que podemos aprender para esta mañana. 3 aspectos que nos van a ayudar a aprender y cuidar nuestra manera de vivir santamente delante de Dios en la iglesia y no de forma hipócrita. 3 aspectos que nos van a seguir, los que nos faltan, nos van a ayudar a cuidar, aprender y vivir de manera santa delante de Dios en la iglesia. El primero que vamos a ver, el tercer punto a estudiar que debemos aprender es mentir al Espíritu Santo en la iglesia. No debemos mentir al Espíritu Santo en la iglesia. Esto es algo que tiene que quedarte muy claro. ¿Qué dice el texto? Versículos 3, 4, 8 y 9. Dice el texto así, hermanos. Y Pedro
dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses. Observen, hermanos, ahí hay un dardo profundo, grave, sumamente peligroso. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses ¿a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido ¿a quién? Sino a Dios. Entonces Pedro le dijo, vendiste en tanto la heredad, versículo 8, habla con Zafira, vendiste en tanto la heredad, dime. ¿Y qué contesta ella? Esto es terrible, hermanos. Ahorita lo explicamos. Sí, en tanto. Versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Mentir al Espíritu Santo, hermanos, es la cosa más inconsciente que puedes hacer. Es algo que un verdadero creyente sabe que no lo puede lograr ni lo va a hacer. Un verdadero creyente va a tener que entender que el Espíritu Santo es Dios mismo, y explico esto, hermanos. Observen, el pecado de Ananías y Zafira fue motivado por Satanás, ¿no es cierto? Punto anterior. Y esto se convierte, hermanos, cuando algo es motivado por Satanás, se convierte en un asunto delicado. Cuando viene motivado por Satanás es un asunto delicado, porque si Satanás no pudo derrotar, hermanos, a la iglesia mediante ataques externos, ¿no es cierto? Es porque está trabajando por fuera. Está trabajando por fuera con mucha influencia a la iglesia. Y seguramente esta iglesia tuvo ataques, pues había persecución, ¿no es cierto? Si no pudo atentar contra ella, hermanos, ¿sabes qué va a hacer? Se meterá adentro y va a dedicar todo su trabajo adentro. ¿Adentro de dónde, hermanos? ¿De quién? Esto debe causarnos como espanto, hermanos. Va a haber influencia satánica en tu vida. Y si no sabes retenerla, esto va a traer cosas trágicas a tu vida. Se meterá adentro y se va a dedicar a trabajar, hermanos. Satanás sabe hacer algo muy bien, hermanos. Satanás sabe sembrar mentiras en las mentes y en los corazones de los miembros de la iglesia. ¿Te ha pasado? Incluso, hermanos, aún en creyentes que son genuinos, aún en creyentes verdaderos, logra que sigan muchas de sus malévolos planes, hermanos. ¿No es cierto? Frecuentemente nos olvidamos de esa advertencia tan importante, y la mencioné la semana pasada, hermanos, de vestirnos, de ponernos la armadura que está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Esta parte de Efesios que yo estudié con ustedes fuertemente durante semanas, hermanos, Efesios 6, fue escrita ¿para quiénes? Para los hijos de Dios, no fue escrita para los incrédulos. Efesios 6 fue escrita para aquellos que creen en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué le escribiste Efesios 6 a los creyentes? ¿Por qué? Porque los creyentes, hermanos, son los que están en peligro de dejarse usar. ¿Por quién? Por Satanás. El mundo ya está liderado ¿por quién? Por Satanás. Es el príncipe de este mundo. Esta instrucción es para los creyentes, para que no nos dejemos dominar por él, para que no lleguen sus perversos propósitos a cada uno de nuestras vidas. Él va a querer entonces sembrar mentira, él va a querer sembrar perversidad, él va a querer sembrar maldad, él va a querer sembrar egoísmo, él va a querer sembrar destrucción. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Tienes un enemigo difícil? Y esto pasó en esta pareja, hermanos. ¿Qué sembró, hermanos? Mentira, hipocresía. Quedó sembrado en estas personas. Ahora bien, bajo el texto, hermanos, es claro que al mentirle al Espíritu Santo, que por cierto el Espíritu Santo es la guía, o en esa iglesia era la guía de la iglesia, de todos los creyentes, de los apóstoles, que viene siendo también, ¿quién es la guía de esta iglesia, hermanos? El Espíritu Santo. Entonces, es claro que cuando tú le mientes al Espíritu Santo, que es nuestra guía, le estás mintiendo ¿a quién? A Dios.
Si entiendes teológicamente esto, le estás mintiendo a Dios, porque observen la comparación entre los versículos 3 y 4, regrésame al 3 y 4, por favor. La comparación entre los versículos 3 y 4, observen, nos hace ver con claridad que el Espíritu Santo es una persona divina, es Dios mismo. Observen, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿A quién miente? Al Espíritu, ¿no es cierto? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has qué? ¿Sino a quién? Entonces, ahí está la conexión. Dios y el Espíritu Santo, ¿quiénes son, hermanos? Los mismos. Dios es el mismo que está ahí, hermano. Entonces, ¿cómo se nos puede ocurrir mentir a Dios? No puedes. Ahora observen, hermanos. Lucas nos deja ver la entrevista y nos da los detalles, aunque este pasaje no tiene todos los detalles y tiene cierto conflicto en mi persona de interpretación, tiene todo grande, pero hay detalles también especiales. Lucas nos da la entrevista de estos detalles con Zafira. Después de 3 horas llega Zafira, ¿no es cierto? La esposa de Ananías, y no sabía lo sucedido. Pedro la entrevista, ¿y qué le dice, hermanos? Versículo 8, ahora sí cambiamos aquí. Versículo 8, perdón. Entonces, Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿No es cierto? Y ella dijo, sí, en tanto. Hermanos, ella tuvo una oportunidad muy grande, ¿no es cierto? Tuvo una oportunidad especial. Tuvo una oportunidad de decir la verdad. Y hermanos, esta iglesia y cualquier iglesia debe hablar la verdad. Aun cuando fuera difícil, debe hablar la verdad. Aun cuando tu pecado sea más profundo, debes hablar la verdad. Eso va a traer mucho aprecio hacia el Señor, hermanos, porque hay arrepentimiento genuino. Y Pedro habla con ella y ella tuvo esta oportunidad, pero se defendió, hermanos, de una manera descarada. Se defiende y repite la misma falsedad de su esposo. Y Pedro le dice, dime, es una orden, ¿no es cierto? Dime, es un imperativo. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, ¿cómo dice? Sí. ¿Y qué más, hermanos? En tanto. ¿Estaban puestos de acuerdo? Increíble, hermano. La mentira y la simulación, hermanos, estaba continuando con estas personas. Ahí se ve claramente, hermanos, en esta entrevista. Estaba continuando. ¿Por qué nos detenemos, hermanos? ¿Por qué no la mentira debe convertirse en la verdad ante un Dios que nos ve, que es santo? ¿Por qué detenernos a no hablar la verdad y a salir de ese pecado? ¿Que no tenemos un Dios no solamente que ve, sino un Dios que es misericordioso, hermanos, amigos? ¿No tenemos un Dios que realmente te puede perdonar? ¿Que no en la cruz el Señor derramó su sangre para el perdón de pecados? ¿Y cuáles? ¿Todos? Qué necios somos, hermanos. Qué triste querer ocultar la verdad ante un Dios santo. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios y no queremos aprovechar su misericordia, no queremos aprovechar su perdón? Por el contrario, hermanos, vamos tras la mentira. Aquí está, ¿no es cierto? Vamos tras la mentira. ¿Qué dice Zafira? Sí. Vamos tras la mentira. Hablaba con mi esposa hace unos días, me ponía algunos ejemplos, hermanos, y de verdad es como las mulas. Vamos como mulas sin frenos. ¿Y qué ocurrió? Tanto Ananías como su mujer fueron descubiertos en un plan que deliberadamente ellos habían trabajado, habían concebido, ¿no es cierto?, para ver hasta dónde podían probar la paciencia del Espíritu de Dios. Hicieron esto, hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir tentarlo? Tentarlo es probar la paciencia. Lo tentaron a ver hasta dónde llegas, Dios. Hermanos, ¿quién se atreve a estar en las manos de un Dios santo y que pueda ser juzgado por Él y atreverte a tentarlo?
¿No es verdad que debemos hacernos hacia atrás y decir, no, Señor, no quiero tentarte? Fueron demasiado lejos, hermanos. Y después, Pedro le dice la sentencia a Zafira, versículo 9. Le da su sentencia para que participe también de este castigo que había aplicado a su esposo, a su marido. Y le da la sentencia, pero antes, hermanos, le descubre el pecado. Le dice, observen, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en qué? Aquí está, hermano, aquí esto es clave, en tentar. ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Antes de leerle la sentencia, antes de decirle, ahora también tú vas a hacer, le muestra su pecado, le muestra la falsedad de su pecado. ¿Cuál es, hermanos? Tentaste al Espíritu. Te pregunto, ¿has llegado a tentar al Espíritu? Esperemos consecuencias, hermanos. Si tientas al Espíritu, va a haber consecuencias. Sabían que los apóstoles, hermanos, en aquel tiempo, ustedes leen Hechos, ellos sabían que los apóstoles hablaban en lenguas, ¿no es cierto? Seguramente debieron haber pensado, también Dios les ha dado discernimiento para entender ciertas mentiras y verdades en la iglesia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó, hermanos? No pensaron esto antes de actuar. No pensaron que el poder de Dios está en la iglesia, que el poder de Dios puede, hermanos, manifestarse en cualquier momento para descubrir la falsedad, la hipocresía dentro de la iglesia. Y este es el tema. Igual que nosotros, hermanos. No debemos pensar que Dios lo sabe todo y que no debemos mentirle, que no debemos tentarle. No debemos pensar igual, hermanos. Nosotros no podemos mentir a Dios. Cuando dices, hoy no llegué porque salí a tal y cual lugar, ¿no estás tentando y mintiendo a Dios? Hoy no voy a aportar dinero o recursos porque no tengo dinero, cuando en realidad hay algo de ti que te pertenece, porque recuerden, ellos entendían que todo le pertenecía, lo que tenían le pertenecía a ellos porque Dios se los había dado. Recuerden eso. Y muchas veces nosotros decimos, no puedo dar porque no tengo, cuando en realidad hay. O yo no fui, lo hizo otro, hoy no, yo fui, esa es la verdad. Y cuando decimos, hermanos, de verdad, esta es la verdad, de veritas, esta es la verdad. Ahí te encierras, ya te dije, esta es la verdad, cuando hay una mentira grande adentro, hermanos. ¿Crees realmente, te pregunto con toda sinceridad, que tu mentira va a progresar? Hermanos de atrás, hermanos de adelante, ¿creen que su mentira va a progresar? No. Estamos ante un Dios santo, hermanos. Un Dios que está habitando en su iglesia. Y por amor a Él no podemos hacer esto, hermanos. Por su gracia derramada hacia nosotros no podemos hacer esto. Por su perdón dedicado a nosotros en Cristo no podemos hacer esto. Es responder de manera negativa al amor de Dios, a su gracia. Mira, es fácil para cada uno de nosotros condenar a Ananías y a Zafira, ¿no es cierto? Es bien fácil, hermanos, por su hipocresía. Qué fácil para mí incluso desde el púlpito decir, hombres hipócritas. Pero necesitamos examinar nuestras propias vidas, hermanos. Necesitas examinar tu propia vida para ver si nuestra profesión de fe está respaldada por nuestra práctica, hermanos. Para ver si realmente lo que creemos realmente son nuestros hechos. Es real cuando estamos aquí orando, hermanos. Cuando vienes en tiempo de oración, es real cuando estamos aquí orando y además lo hacemos públicamente que estamos orando. ¿Es real que lo haces? O cuando ese tiempo de oración estás aquí nada más porque es un tiempo de oración. Hermano, ¿no eso es hipocresía? Venir a orar sin orar al Señor. Venir a pasar un tiempo nada más. No es solo el aspecto financiero, hermanos. Podemos tomar muchos principios aquí. Cuando cantamos,
cuando cantamos los himnos, cuando cantamos los cánticos, cuando lo hacemos, hermanos, con sinceridad o lo hacemos rutinariamente, cuando cantas, ¿realmente estás halagando al Señor o estás mintiendo al Espíritu? Me dice mi esposa, hay personas que atrás no están cantando. Hermano, cantar no te lleva a la salvación. Cristo es el que te lleva a la salvación. Su sangre derramada es la que Él aportó para tu salvación. Pero tú cantas en agradecimiento a un Dios todopoderoso, a Él glorificas, a Él oras conscientemente, no de forma rutinaria, ¿te das cuenta? Realmente cuando interactúas entre hermanos, estás hablando con un hermano y otro, ¿somos sinceros realmente? ¿O estás mintiendo a Dios dentro de su iglesia? Son muchas las áreas, hermanos, en que hay hipocresía. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿qué, hermanos? Lejos. Si Dios, hermanos, dice un comentarista, si Dios matara a los engañadores religiosos hoy, ¿cuántos miembros de la iglesia quedarían? Si Dios hoy mandara la muerte a todos los que están engañando y están tentando y están mintiendo a Dios, ¿cuántos de nosotros quedaríamos aquí hoy, hermanos? Tal vez algunos, hermana. Pero seguramente habría mucho de nuestro corazón que le ha engañado a Dios, que ha pretendido engañarle a Dios. Entendamos una cosa, hermanos y amigos. Quienes tienen la presunción de pecar confiados en que cuando su pecado llegue va a haber impunidad, están tentando al Espíritu de Dios. No hay impunidad ante el pecado. Cuando tú estás haciendo algo y dices no va a pasar nada, estás atentando contra el Espíritu, estás mintiendo, lo estás tentando. La impunidad no va a quedar ahí. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios real, Dios es un Dios severo. Esta pareja, hermanos, se puso de acuerdo en hacer el mal. Hubo complicidad entre la mujer, entre el hombre. Mintieron y trataron juntos de hacer ¿qué? ¿De mentir a quién? A Dios. ¿No es cierto? Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Observen la palabra verdad ahí, porque no hay verdad en él. ¿En quién no hay verdad, hermanos? Satanás, él es el enemigo. Cuando habla mentira de lo suyo, habla, ¿por qué? Porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Padre de mentira. Satanás, hermanos, influyó y mintió y ellos participaron con él. Ese es el asunto. Aunque hay influencia, ellos participaron con él. La mentira que ellos tuvieron causó la muerte de estas personas. Cuando Dios castigó a Ananías, hermanos, y cuando Dios castigó a Zafira, también estaba juzgando y castigando a quién, hermanos. ¿Quién era cómplice? Satanás. Observen que ahí está. No solo juzgó a Ananías y a Zafira, sino a Satanás también. Hizo que todos supieran que él no tolera, ¿qué, hermanos? El engaño. Él no tolera el engaño, él no tolera la mentira. ¿En dónde? Según nuestro contexto. En la iglesia. Hermanos, les decía la semana pasada, este texto que estoy predicando estaba preparado desde hace 2 meses y solo tiene algunos breves ajustes de esta noche pasada. Todo estaba tal cual escrito desde hace 2 meses, hermanos. O un poco menos si quieres verlo así. Nada de lo que estoy hablando aquí es porque hoy se me ocurrió escribirlo. Estaba listo desde hace más de una semana, 2, 3 semanas, 4. ¿Cuántas mentiras, hermano, has participado con tu pareja y tu familia? ¿Para qué no hablar la verdad en la iglesia? ¿No es cierto, hermanos? Si está el texto ahí, ¿por qué no estudiarlo y por qué no llevarlo a nuestras vidas? ¿Por qué no aplicarlo? ¿Quién desea vivir en una iglesia santa, hermanos? No estamos hablando de perfección, estoy hablando de una iglesia santa. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor.
Pedro nos anima con sus palabras. ¿Cuántas mentiras has participado con tu pareja o con tu familia? Hermanos y amigos, algo que es muy claro, y no solo claro, algo que es muy necio de nuestra parte, es creer que cuando tú realizas cualquier cosa que es tramposa, jóvenes, escuchen, cuando tú estás diciendo que hay algo que es tramposo, estás mintiendo, te estás enrollando en cosas mentirosas, tramposas y necias de tu parte, de nuestra parte, es creer que al realizar cualquier acción tramposa y mentirosa en la iglesia o dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, si tú crees que cualquier cosa va a pasarla por alto el Señor, estás equivocado. Piensas que mientes a las personas, piensas que puedes mentirnos a nosotros, pero en realidad, hermanos, estamos o estás mintiendo al Espíritu y por lo tanto estás mintiendo a Dios mismo, según este texto. Dejemos de tentar a Dios y pidamos perdón, hermanos. Por favor, te suplico, la semana pasada lo decía, te suplico, y vuelvo a ponerme aquí, por favor, te lo suplico, no mientas a Dios, deja de estar tentándolo. No es posible que hagas esto. Esta debe ser una iglesia que dé honra, que dé gloria a Dios con todos nuestros actos. ¿Sabes por qué? Porque va a haber consecuencias. Habacuc 2:9 dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ay de aquel, ay de aquel. Habacuc 2:9. Pedro, hermanos, después lo ven, hermanos, si quieren. Pedro supo todo. ¿Se dan cuenta? Pedro supo todo. Quizás Dios mismo se lo había revelado a él. Y consumado este pecado tan terrible, consumado su deshonestidad, su mentira, su engaño, tenemos que esperar las consecuencias que se merecen. ¿No es cierto? Lo que siembras, eso cosechas. Y esto es lo que nos lleva al cuarto punto, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que debemos aprender? Una vez que eres falso, que eres influenciado por Satanás, que estás mintiendo al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Punto 4. Va a haber ¿qué, hermanos? Va a haber retribución. La retribución al pecado. ¿En dónde? En la iglesia. Va a haber retribución al pecado en la iglesia. Dice versículo 5 y versículo 10, observen, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. No me está pasando aquí nada. Versículo 5, Ananías dice, al oír estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 10, observen, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Observen, hermanos, observen. Dios, no siendo responsable de estos pecados, porque Dios no es el que peca, hermanos, nosotros somos los que pecamos, nosotros somos los que lo hacemos. Dios, no siendo responsable de sus pecados, usó estos castigos como advertencia para su pueblo. ¿Se dan cuenta? Y no solo para su pueblo de aquel entonces, sino para su pueblo de hoy en día, para nosotros también. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Es una advertencia a la iglesia? Sí. Y una advertencia severa, hermanos. ¿Crees que no vas a caer? ¿Crees que no es posible? Mira, puedes llegar a caer. Este es un caso en el que el juicio de Dios, hermanos, ¿qué pasó? ¿Cuánto tardó el juicio de Dios en estas personas? Inmediata, en un instante, rápidamente. El juicio de Dios fue inmediato. Muy parecido al caso, ¿se acuerdan de quién? De Nabat y Abiú. Muy parecido a este caso, estos hombres, los hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño al Señor. ¿Y Dios qué hizo, hermanos? Cuando lanzan este fuego extraño, Dios, ¿qué hace?
lanza un fuego que los incinera, los quema y murieron de forma inmediata, según Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2. Entonces, Pedro, hermanos, lo que establece aquí es que mentir al Espíritu es mentir ¿a quién? A Dios. Es el pecado de haber permitido, y observen esto, escúchenlo, haber permitido voluntariamente que Satanás manejara su mente para ir en contra de Dios. Voluntariamente lo hicieron para que su mente fuera en contra de las órdenes y mandatos de Dios. El castigo, hermanos, es extremo. El castigo fue instantáneo. ¿Les dio oportunidad de reaccionar a estos hombres? Para nada, hermanos. Se acabó. Piénsenlo, hermanos, piénsenlo. Para Ananías y Zafira se acabó todo. El telón se cerró. ¿No tenemos una oportunidad nosotros hoy, hermanos? ¿No piensas que es importante arrepentirte y pedir perdón? Se acabó todo para esta pareja que había podido meditar, había podido discernir y elaboró un plan para ir en contra de Dios. Todo estaba terminado, hermanos. Sus vidas cayeron. Los supuestos generosos creyentes que están aquí en medio, hermanos, entre el trigo y la cizaña, diríamos así, que Dios va a dejar y que permanezcan ahí. Estos supuestos generosos creyentes quedaban descubiertos delante de todos como ¿qué, hermanos? Como delincuentes. Job 27:8 dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitará la vida? Piénsenlo. Entendamos, hermanos, va a llegar el tiempo en que no habrá oportunidad. El castigo de Dios llegará a tu vida, el pecado te habrá alcanzado. Va a llegar ese tiempo. Estaban todos atemorizados. ¿Recuerdan ustedes estos versículos? Toda esta gente estaba atemorizada, estaban con temor por la seriedad de la hipocresía y el pecado que había dentro de la iglesia. La congregación estuvo asimilando, y diría yo, asimiló la muerte, asimiló que la muerte puede ser una consecuencia a la mentira, a la hipocresía, ¿no es cierto? Llegaron a pensar esto. Corintios nos habla de esto. ¿Recuerdan cuando se celebra la cena del Señor hipócritamente? Muchas veces yo aquí en el púlpito he hablado con ustedes. Cuidado cómo celebramos la cena del Señor. Es algo muy serio, hermanos. Habla de tomar la cena dignamente. Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto es, han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Tenemos que asimilar, hermanos, que hay consecuencia en nuestras vidas cuando no hacemos bien las cosas. Ahora bien, regresando al texto, hermanos, versículo 10, hablando de Zafira, nos dice, al instante, observen, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Hay algunos, hermanos, hombres pecadores, de los que Dios, ¿qué tan rápido los despacha, hermanos? Estoy seguro que hoy lo hace el Señor igual. Dios trabaja con ellos y los retira inmediatamente. Hoy en día tal vez sigue sucediendo esto. Mientras que hay otros que los soporta, los tiene por un largo tiempo todavía, bajo sus propósitos, hermanos. Sin duda Dios tiene razones para hacer esto, para hacer esta diferencia, a unos quitarlos rápidamente, a otros dejarlos y que permanezcan. Y recuerden una cosa, Dios no está obligado a rendirnos cuentas de lo que hace, cómo lo maneja, cómo lo hace. Debemos estar temerosos aún de esto. Pero hermanos, entendamos una cosa. En muchos casos, una muerte así repentina no significa el castigo por algún pecado muy grave como el de Ananías o Zafira. No vayas al extremo de decir, se murió porque cometió un pecado grave. Vas a espiritualizar mucho la escritura. ¿Puede suceder? Sí. Sin embargo, hermanos, quizás Dios muchas veces hemos oído muchas historias cómo Dios deja el favor de que personas pasen sin dolor rápidamente, ¿no? Mueren sin dolor y van a la presencia del Señor de un momento a otro. Sin embargo, hermanos, es una advertencia para quienes, para todos nosotros.
Esto que estamos estudiando es una advertencia para todos, a fin de estar siempre preparados en cuanto a esta situación. La muerte de Ananías y Zafira, hermanos, piénsenlo. Hay muchos que interpretan mal el texto, pero la muerte de Ananías y Zafira no fue un ataque al corazón. Por la sorpresa me descubrieron. No, hermanos, ellos ya se desmayan y murieron por... No es eso, hermanos. Por el espanto de sentirse descubiertos para nada. Su muerte, hermanos, fue debido a ¿qué? Al veredicto del Dios Todopoderoso, Santo, sobre el pecador. Es el veredicto de Dios, hermanos. Entiendan esta parte. El punto es que mentir al Santo Dios traerá consecuencias que van desde la disciplina e incluso hasta la muerte. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En realidad, hermanos, Ananías y Zafira estaban desafiando a Dios. ¿Se dan cuenta? Él estaba tratando de engañar a Dios y estaban retándole al Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios actuó, ¿cómo? Rápidamente, con una finalidad, ¿no es cierto? Mateo 4:7 dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Traigo un comentario aquí, no lo voy a hacer para ahorrar tiempo, hermanos. Finalmente, porque algunos piensan, ¿qué pasó? ¿Eran salvos o no eran salvos? Algunos piensan esto, hermanos. Verdaderos convertidos, bueno, como diría otra vez yo, igual que nuestro hermano José, no sé. Solo Dios sabe, hermanos. Pero probablemente las cosas secretas solamente son secretas para el Señor, ¿no es cierto? Job dice, ¿descubriremos los secretos de Dios? No, hermanos. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dios sabe, hermanos, ¿no es cierto? Quizás estos hombres estaban entre los apóstatas, entre los mentirosos que se decían ser creyentes y que finalmente no lo fueron, pero estaban conviviendo entre todos los creyentes. Esa es otra opción. O quizás, hermanos, fueron juzgados pero fueron salvos. Solo Dios sabe, hermanos. Finalmente, el quinto punto a estudiar y que debemos aprender para no vivir en hipocresía es que esto es ejemplo para la iglesia. Esto es un ejemplo para la iglesia. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué dice? Cayó y expiró y vino ¿qué? Gran temor. Gran temor. ¿Sobre quiénes? Todos los que ¿qué? Los que oyeron. ¿No es cierto? Esto es un llamado, hermanos, a que la iglesia viva en santidad. Cuando hay estas cosas, la iglesia es llamada a vivir en santidad. Esto tuvo un impacto, hermanos, en todo el pueblo del Señor. Tuvo un impacto en el pueblo de Dios. Tanto a la mitad del relato como al final del relato, y lo vamos a ver aquí, se destaca este dato. Observen, versículo 5. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y el versículo 11, observen lo que dice. Y vino ¿qué? Gran temor otra vez. ¿Sobre quiénes? Sobre toda la iglesia. Piensen, y sobre todos, de afuera y de adentro, hermanos. Oh, por supuesto, hermanos. ¿Quién estaba actuando? El Dios Santo. Todos los que estaban fuera y dentro lo oyeron. Observen, temor, todos oyeron, temor, toda la iglesia, todos oían. Ahí están estas palabras, hermanos. De esta forma, sucediendo esto, hermanos, aumentó el respeto a Dios, aumentó el respeto a sus juicios. Pero parece, hermanos, que hay iglesias, o familias, o hombres, o mujeres, que en lugar de esto, hermanos, están cauterizados y no llega el temor a sus vidas. Pero en esta iglesia llegó gran temor. No es que les arruinara el gozo de esa santa alegría que tenían en el capítulo 4, versículo 33, ¿te acuerdas? Y gran gozo y abundante gracia estaba en esta iglesia. No es que Dios dice, ahora les arruino su fiesta, todos están contentos y ahora los arruino. Lo que Dios ahora está diciendo, hermanos, ustedes me van a amar, pero me van a temer.
Ese es el asunto, hermanos. No tenemos un Dios con el cual nos podemos burlar. Aumenta, hermanos, Dios estos juicios a ellos. Esto les enseña a tomar las cosas en serio. Hermano, te animo a que tomes las cosas en serio en la iglesia. A que te regocijes, pero que te regocijes en temor y temblor. Sabían ahora que el Espíritu Santo tenía gran poder. Por supuesto que ahora se daban cuenta de esto, hermanos. Él es ciertamente santo, hermano, y no va a darte buenos resultados que le mientas. Tengo parejas en consejería aquí. Quiero ser claro. Tengo hombres en consejería aquí. Quiero ser claro. No te atrevas más a desafiar a Dios. Y sabes que te estoy hablando a ti. No te atrevas a desafiar a Dios. Teme a Dios para que tenga misericordia de ti. Mientras Ananías todavía estaba oyendo esto, Pedro, hermanos, está ahí. ¿Qué pasa con Ananías? Lo que estaba oyendo, Pedro estaba diciendo esto y vino gran temor sobre la iglesia y Pedro le dice Pedro las cosas y este cae y expira. O sea, da su último suspiro, muere. Esto parece ser un castigo severo, ¿no es cierto, hermanos? Todo el mundo podría decir, ¿por qué, Señor, castigaste a ti? Así, ciertamente fue un castigo muy grande, fue un castigo severo, pero Dios lo realizó este juicio, hermanos, al principio de la historia con un propósito. Esta es la época nuevo testamentaria, la iglesia primitiva, la iglesia donde tomamos muchos principios, y este principio lo debemos de tomar. Dios lo hizo para que la iglesia supiera lo que Él piensa de la falta de fe, la codicia y la hipocresía dentro de la iglesia. Lo hizo para que tú supieras esto. A pesar de la dureza de este castigo, a pesar del temor que provocó a esta iglesia, los resultados fueron beneficiosos para este pueblo, hermanos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el miedo estuvo sobre todos vosotros. Si tú eres un verdadero creyente, vas a tener temor. Aprendieron el valor que tiene desde la perspectiva de Dios guardar la unidad de la iglesia. Aprendieron desde la perspectiva de Dios guardarse en amor. A la vez, hermanos, esto les obligó a todos estos creyentes de esa iglesia a evaluar su propia fe. Muchos seguramente empezaron a replantear sus vidas y a decir, no, yo tengo que cambiar, tiene que haber algo diferente en mí, tiene que haber un propósito de vida en la iglesia. Déjame decirte, hermano, escucha bien esto. El brazo de Dios se extendió sobre la iglesia en este pasaje. El brazo de Dios Todopoderoso tocó a esta iglesia, hermanos. Y está puesto aquí. Y te voy a decir por cuánto tiempo. Permanentemente en esta iglesia. Debes cuidar, hermano, porque el brazo está extendido en esta iglesia. Al igual que lo estuvo en la iglesia primitiva. Dios ahora se muestra en la iglesia como el mismo Dios de santidad. Respétenlo. Respetémoslo. Él es un Dios santo. Respétalo. No es cierto que viene una anciana doblada totalmente y la ves pasar y lo primero que quieres hacer es respetarla y ayudarle y darle el primer asiento, ¿no es cierto? Pues ve la majestad de Dios y su grandeza, que aún ni con nuestra mirada podemos verlo y caer muertos. Ve su gracia derramada en ti por medio de su Hijo Jesucristo y vas a tener que rendirle santidad a Él con tu vida. La iglesia debe aprender, hermanos, que la casa donde vive el Dios Altísimo es santa. La iglesia es santa y Él se ha encargado, bajo el texto, hermanos, de demostrarlo, ¿no es cierto? A estos hombres les dijo, ¿quieres hacer esto? De acuerdo, pero te voy a decir que esta iglesia es santa. No vas a hacer esto aquí. Esta lección está escrita para nosotros en nuestros tiempos. Nosotros mismos somos el templo de Dios, ¿no es cierto, hermanos? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, el resultado, hermanos,
fue un tremendo temor, un temor santo que cundió a toda esta iglesia, hermanos. Y en todos los que oyeron el relato, ¿qué dice versículo 1? Y vino, ¿qué? Versículo 11. Y vino, ¿qué? Gran temor. Ahí está. Ahí está. Hemos pasado de gran poder, de abundante gracia, capítulo 4, versículo 33, a gran temor, capítulo 5, versículo 11. ¿Se dan cuenta? Abundante gracia, abundante amor, gran poder, ahora gran temor. Todo esto debe estar presente en la iglesia, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 28 a 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, observen, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es Dios fuego consumidor. Sirvámosle, amados, agradándole con temor y con reverencia. Ese debe ser nuestro papel aquí, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Termino aquí con estas palabras, hermanos. Dios ama a su iglesia. Dios es un Dios celoso por su iglesia. Y la razón, hermanos, de que Dios ama a su iglesia es porque fue comprada con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y ha sido puesta aquí en la tierra no para que la pisotees. Ha sido puesta aquí en la tierra para glorificar a Dios y hacer la obra de Dios. Satanás quiere destruir la iglesia. Y la manera más fácil de hacerlo es usar a los que están dentro de la iglesia. Si Pedro, hermanos, no se hubiera dado cuenta y Dios no le hubiera dado ese discernimiento, ¿qué hubiera pasado con Ananías y Zafira? Se hubieran colado. Y hubieran ustedes incluso hasta tal vez promocionado su supuesta verdad y sinceridad al Señor y hubieran hasta guiado la iglesia. Hipócritas. Pero Dios le dio discernimiento a Pedro, hermanos. Satanás habría estado trabajando con estas personas aún ahí, pero el Señor decidió descubrirlas. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, es columna y baluarte de la verdad. En esta iglesia no puede haber mentira. Esa es la bandera con la que nos movemos, hermanos. Y Satanás la atacó con sus mentiras, hermanos. La iglesia es el templo donde Dios está morando. 1 Corintios 16, insisto, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es ustedes tienen que vivir como baluartes de la verdad, dar testimonio de un Dios santo. Pero Satanás, hermanos, quiere meterse en ella, quiere meterse en ti y estar haciendo estragos, morar allí. La iglesia, hermanos, va a estar segura en tanto Satanás está afuera. Pero cuando Satanás logra infiltrarse, la iglesia va a correr peligro. Tenemos la promesa de que las puertas del Hades no van a prevalecer. Y esa es nuestra confianza, hermanos. Aun cuando haya pecado y si hay arrepentimiento, la iglesia, ¿qué dice? Va a prevalecer. Y el Hades, la muerte, la mentira, el demonio no va a poder prevalecer. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Por favor, no seas tú uno de estas personas. ¿Cuál es tu forma de vivir en medio de la iglesia? ¿Con hipocresía ante un Dios santo? ¿O junto con el Espíritu luchando para ser más como Cristo en la iglesia? Dios, ayúdanos a poder comprender tu palabra, Dios, a poder entender, Señor, que no puede haber falsedad en medio de una iglesia que tú quieres que viva en santidad. Bajo tus propósitos seguramente dejarás vivir a la cizaña en medio del trigo. En su tiempo la vendrán a arrancar tus ángeles. En su tiempo la arrebatarás a tu trigo. Y ahí no habrá confusión, Señor. Los verdaderos creyentes, los que lucharon, Señor, los que se esforzaron, los que dieron honra a tu nombre,
Los que se deleitaron en tu santidad, Señor, serán llamados a tu presencia. Ayuda a aquellos, Señor, que están viviendo en hipocresía. Y haz de esta una iglesia santa. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén.